Buenos días, mis queridos hermanos de Chile. Que el Señor les bendiga. Me gustaría de charlar un poquito sobre la situación de momento en la cual estamos viviendo. Y me trae una pregunta. ¿Cómo miramos, cómo vemos este momento actual? Antes de proseguir, a mí me gustaría de leer un texto de la Escritura que está en 2 Corintios, el capítulo 4, 16 y 17, que diz: portanto, não desfalecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior ya decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Delante del cuadro que está enfrente de nosotros, que nos está a nuestro alrededor, pensamos, ¿cómo esto va a terminar? ¿Vamos a conseguir pasar por este momento de tremenda turbulencia? Yo estaba pensando en otros momentos por los cuales el hombre ha pasado, y que para aquellos que estaba en aquel momento les parecía que no hubiera más esperanza. Tenemos millares de personas muertas en España, en Italia y en Brasil, más de 300 personas hasta ahora, muchos contagiados. Ahora, en la historia tuvimos otros momentos tan graves, o hasta más graves, que este momento que estamos pasando. Por ejemplo, la peste bubónica, que tuvo 50 millones de muertos entre 33 y 1351, o sea, 18 años. Después tuvimos la cólera, con centenas de millares de muertos, de 817 a 824 en 7 años. Tuvimos la tuberculosis, y todavía la tenemos, con 1.000 millones de muertos, de 1850 a 1950 en 100 años. Tuvimos la viruela, con 300 millones de muertos, de 1896 a 1980, 84 años. La gripe española, con 20 millones de muertos, entre 1918 a 1919, en un año. Incluso en Brasil, el presidente Rodríguez Alves ha muerto por esta gripe. Después tuvimos la tifoidea, con 3 millones de muertos en Europa Oriental y Rusia en 4 años, de 1918 a 1922. Tuvimos la fiebre amarilla, con 30.000 muertos solamente en Etiopía, de 1960 a 62, 2 años. El sarampión, 6 millones de muertos al año, hasta 1963. Y en este año surgió la vacuna. Hay noticias del sarampión desde el Imperio Romano. Después, hay relatos en Europa, antes de las grandes navegaciones, y una gran incidencia entre los nativos de Américas con la llegada de los colonizadores. La malaria, que mata 3 millones de personas por año. Esto desde 1980, cuando la Organización Mundial de Salud la consideró como la peor dolencia tropical y parasitaria de la actualidad, perdiendo en gravedad solamente para la SIDA. Hay indicios de descripción de malaria en textos religiosos y médicos de la antigüedad,
que relacionaba algunas fiebres sazonales con una punición divina. Cuando Hipócrates, en la Grecia del siglo V, fue el primero a descartar las supersticiones relacionando las enfermedades febriles con la sazonalidad, o sea, en las estaciones del año, y también con los locales frecuentados por los dolientes, a describir el cuadro clínico y las complicaciones de la malaria. Y en el siglo II después de Cristo, ocurrieron epidemias cíclicas en Grecia, Italia y otras áreas de Europa, relatadas por médicos griegos y romanos. En este entonces la malaria era llamada la fiebre romana, porque parece que era esparcida por los soldados de Roma. Tenemos la SIDA, con 22 millones de muertos desde 81. El hecho es que no hay sanidad, no hay posibilidad de cura. Los soropositivos son tratados con cócteles de drogas que inhiben la multiplicación de los virus, pero no los eliminan del organismo. Estos datos se pueden encontrar en el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Como pueden percibir, el COVID-19, o sea, el nuevo coronavirus, no puede ser considerado el primero y más grande mal que ha tocado en la humanidad. No podemos decir cuántas personas todavía van a sucumbir a esta epidemia, llegando hasta el óbito. Aún, ¿cómo debemos nos comportar delante de un cuadro tan sorprendente, para decir el mínimo? Algunos de nosotros tienen una posición fuerte de proclamar una fe en el Señor de tal manera que la peste no llegaría a nuestros hogares, nuestras casas. Otros entienden que todo lo que los profesionales de la salud hablan debe ser cumplido a la risca, cumplir completamente, pues si así no fuera, el Señor no nos bendecirá. Creo que debemos pensar que este mundo está en el maligno. Eso significa que el mundo, su sistema, su mentalidad o su estilo de vida y sus motivaciones están vinculados a la caída del hombre, que produjo el peor y más devastadora enfermedad que existe: la separación del hombre de su Creador, la fuente de la vida. Cuando se aleja de aquel que da la vida, lo que se tiene es la manifestación de la muerte en todas las formas, desde una muerte considerada natural por la edad, hasta una provocada por una dolencia, por un desastre o por un virus, como el que nos ataca hoy día. Choqueamos nuestro coche, sufrimos asaltos y robos, contraímos enfermedades, somos defraudados por personas malas. Todo esto es una consecuencia de habermos salido del paraíso. Mientras estuviéramos aquí, estas cosas no sucederán. Hay un hecho, hay un caso, una historia que me vino a la mente, que ocurrió en una ciudad aquí de São Paulo, en la orilla del mar, una ciudad que se llama Guarujá. Y en el día 3 de marzo, cuando dos bomberos buscaban personas que fueron soterradas, la tierra cayó por encima de esas personas, y la tierra vino y cayó por encima de esos dos bomberos. O sea, de alguna manera, esto muestra o ilustra nuestro papel en este mundo y los riesgos que corremos viviendo en él. Los bomberos siguen protocolos rígidos
para trabajar en los rescates. Ellos no van a atender a las ocurrencias como si fueran superhombres, sin la necesidad de equipos de protección individuales, que llamamos en portugués las EPIs. Ellos usan sus equipos y actúan con toda cautela, con todo cuidado, y de esta manera van. No importa los riesgos, ellos, los bomberos, existen para salvar. Viven o mueren para esto. Pregunto, ¿la iglesia tiene un papel distinto? La iglesia necesita de EPIs, o sea, equipos de protección individual. Pablo habla de este tipo de equipos en Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Nuestro apóstol nos habla de los EPIs del discípulo, que es la armadura del Espíritu Santo. Los cataclismos, las epidemias, los choques de los coches, los aprietos financieros revelan lo que tenemos en nuestro corazón, revelan la semilla que hemos recibido. No podemos huir de nuestra responsabilidad de caminar con prudencia y fe, con osadía y temor, con sabiduría e intrepidez. Perdona. No podemos olvidar que el Señor nos da instrucciones para momentos difíciles. Hay un momento en que Timoteo es instruida a huir de las pasiones de la juventud. Pablo no debería enseñar a Timoteo a enfrentar las pasiones y dominarlas. José es instruida a huir para Egipto delante de la tentativa de Herodes de asesinar a Jesús. El Señor Todopoderoso no podría sencillamente matar a Herodes. ¿No sería más fácil do que llevar una señora con su hijo chiquito, con su agua, para un desierto? Huir, se ocultar, tener una posición de recato, de aguardar, no es pecado. En otros momentos, Dios puede llevarnos a un desierto abrasador, caliente, para la cueva de los leones, para los azotes, hasta para la muerte. Así es la vida del discípulo. Así es nuestro Dios. ¿Cuál es provecho, cuál es el logro que podemos tener en este momento? En una hora de pánico, nosotros debemos tener una palabra de esperanza. Las personas necesitan continuar a oír esta palabra de vida. De alguna forma, muchos de nosotros vamos a dejar de depender de personas que consideramos preparadas para predicar el Evangelio. Son los profesionales, los preparados. Nosotros mismos vamos a predicar. De muchas maneras el Señor nos ha hablado sobre una vida cristiana vivida a partir de las casas. Y lo que sucede en este momento es que estamos a desapegarnos de los salones de reuniones para vivir una vida sencilla, llena de Dios, en el seno de las familias. En este lugar, el Señor va a se manifestar en un ambiente íntimo de padres e hijos. Esto va a traer una transformación tan grande en nuestras familias, que ellos van a decir a sus vecinos: alegraos con nosotros, pues encontramos lo que se había perdido. Los presbíteros y diáconos deben se disponer a cubrir a los pastores de las casas, a los hombres, a los jefes de las familias, de manera personal, por teléfono, por WhatsApp, discipulando a estos hombres para que cuiden, pastorean
sus pequeños rebaños. El sacerdotalismo, el clericalismo tiene la chance, la grande oportunidad de morir en este periodo, y los santos tienen la posibilidad de asumir su rol en este tiempo de la iglesia. Las liturgias rebuscadas, difíciles y copiadas del mundo van a dar espacio para la espiritualidad. Las ceremonias que heredamos de las religiones van a dar espacio al hablar con Dios, al hablar de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, a la búsqueda de lo que es verdadero y que puede al final transformar nuestras vidas y a de nuestros amigos y de nuestro vecindario. Yo tengo una certeza absoluta de que la iglesia volverá a la simplicidad, a la sencillez del Evangelio, donde las grandes reuniones acontecerán, sin duda, pero como un reflejo de las manifestaciones de Dios en el seno de las familias que vivirán en el poder del Espíritu, como la familia de Jesús, como la familia de Josué. El ceremonialismo dejará espacio para la comunión y el servicio de todos los santos y de cada santo. No habrá necesidad de la enseñanza, pues el Espíritu Santo enseñará a cada discípulo de Cristo, como está escrito en 1 de Juan 2:27, que dice que a nosotros tenemos la unción que de Él recibimos y que permanece en nosotros. Y no tenemos la necesidad que alguien nos enseñe. Pero como la unción nos enseña al respecto de todas las cosas y es verdadera y no es falsa, debemos permanecer en Él, como también Él nos enseña. También está escrito, la palabra nos enseña, que los maestros, los apóstoles y otros ministerios estarán por detrás de nosotros. Está escrito en Isaías 30:20, que el Señor nos dé pan de angustia y agua de aflicción, aunque nos hayan dado, el Señor nos ha dado pan de angustia y agua de aflicción, con todo no se ocultarán nuestros maestros, y nuestros ojos verán nuestros maestros. Cuando nosotros nos desviamos a la izquierda o a la derecha, nuestros oídos oirán por detrás de nosotros las voces de nuestros maestros, los apóstoles, los pastores, diciendo a nosotros, este es el camino, caminad en él. Parece que hay aquí una incoherencia, porque en el primer momento decimos que no tendremos necesidad que alguien nos enseñe. Y después estamos diciendo que los maestros nos enseñarán, nos avisarán. Mira, queridos, tendremos una comunión con el Espíritu tan profunda, tan verdadera, que el Espíritu Santo nos enseñará a cada uno de nosotros. Pero aún así, Dios va a mantener nuestros maestros no delante de nosotros, pero por detrás de nosotros. Y nos enseñarán a escuchar al Espíritu Santo. Las reuniones de la iglesia serán más congregacionales, serán más vívidas. El Espíritu Santo conducirá las congregaciones al pueblo, y ahí tendremos dones espirituales, cánticos espirituales, profecías, edificación del cuerpo para el cuerpo. Las reuniones serán más proféticas, de más celebración, y el pueblo de Dios, nosotros, necesitaremos de mucha fibra, de mucha garra, no sé cómo se dice en castellano, para ser lo que somos, la luz y la sal de la tierra. Aún
viviendo en cuevas, viviendo en la clandestinidad, sin el apoyo de los gobernantes de los pueblos. Así vivió el pueblo de Dios en los primeros siglos. Así vive el pueblo de Dios en varios países, como China, como Rusia, como Uzbekistán, como Cuba. Y queridos, todos los que sobrevivimos, que pasamos por este tiempo victoriosos, veremos este momento. La iglesia y cada uno de nosotros saliremos más fortalecidos de este momento, tan triste y tan difícil. Conoceremos más al Señor, aprenderemos a oír al Señor, seremos más obedientes y amaremos más a nuestro amado. Que el Señor nos ayude. Él está con nosotros. Por eso, no desmayemos, no dejemos, no desfalezamos. Antes bien, aun que nuestro hombre exterior va descayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Que el Señor nos bendiga.